Hola, nosotros somos alumnas de la Universidad Autónoma de Occidente de la licenciatura en Ciencias Biomédicas del curso de Inmunología Básica y en el presente video les vamos a presentar las células del sistema inmune. Nuestro equipo está conformado por Daniela, Yasmín, Mónica y Ana María. Bueno, el sistema inmunitario está conformado por una red compleja de células y órganos que van a trabajar juntos para defender al cuerpo de sustancias extrañas, tales como las bacterias, los virus o las células tumorales. Tenemos las células linfoides. Las células linfoides, que se conforman por los linfocitos, que portan receptores de antígenos y son las células centrales de la inmunidad adaptativa. Estas también son las responsables de sus propiedades, de sus características, especificidad y memoria. Si bien los linfocitos son importantes, otros tipos de glóbulos blancos también tienen funciones esenciales en la inmunidad adaptativa, en la presentación de antígenos, en la secreción de citocinas y fagocitosis. Los linfocitos constituyen del 20 al 40% de los glóbulos blancos del cuerpo y el 99% de las células de la linfa. Estas circulan continuamente en la sangre y en la linfa y son capaces de migrar hacia los espacios tisulares y órganos linfoides, por lo que constituyen un puente entre distintas partes del sistema inmunitario. Los linfocitos pueden subdividirse en tres poblaciones principales: las células B, las células T y células asesinas naturales. Con base a la función y los componentes de la membrana celular, los linfocitos B y T son fundamentales para la inmunidad adaptativa y portan cada uno su familia característica de receptores de antígenos. Las células asesinas naturales, o también llamados células NK, son linfocitos granulares, así llamados por su aspecto granuloso al microscopio, grandes que forman parte del sistema inmunitario innato. Los linfocitos B son células especializadas del sistema inmune adaptativo que juegan un papel importante en la respuesta humoral, el principal mecanismo de defensa contra los patógenos que replican fuera de la célula del huésped. Sus funciones principal es la defensa del huésped contra gérmenes por medio de la secreción de anticuerpos que reconocen las moléculas antigénicas de los patógenos. También tienen otras funciones como la presentación de antígenos a los linfocitos T, la regulación negativa de las respuestas inflamatorias y la regulación de las respuestas frente a autoantígenos. Estas son células redondas en los frotis sanguíneos, pero pueden ser polimorfas a medida que migran a través del tejido conjuntivo. Son algo más grande que los eritrocitos, de 8 a 10 nanómetros de diámetro en los frotis sanguíneos, y presentan un núcleo redondo ligeramente hendido que ocupa la mayor parte de la célula. Después tenemos a los linfocitos T, que derivan su nombre de su sitio de maduración, que es en el timo. Durante este proceso, la célula T adquiere la capacidad de expresar en su membrana una molécula única de unión al antígeno. Esta se llama receptor de célula T. A diferencia de los anticuerpos unidos a la membrana de los linfocitos B, que pueden reconocer el antígeno libre, los receptores de los linfocitos T solo reconocen al antígeno unido a proteínas de la membrana llamadas moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Existen dos subpoblaciones bien definidas de células T: las células T colaboradoras y células T citotóxicas. Recientemente se caracterizó una tercera subpoblación de células T, las células T reguladoras. Las células T colaboradoras y citotóxicas pueden distinguirse entre sí por la presencia de proteínas en la membrana CD4 o CD8 en sus superficies. La célula T que exhibe la CD4 generalmente funcionan como linfocitos colaboradores, mientras que las que exhiben la CD8 por lo general funcionan como linfocitos citotóxicos. Se originan a partir de células indiferenciadas de la médula ósea llamadas células STEM y van a especializarse en el timo. Pasan al vaso, a los ganglios linfáticos y a otros órganos linfoides, o bien se incorporan a la circulación sanguínea o a la circulación linfática. Estas van a pertenecer al sistema inmune adaptativo y son responsables de la inmunidad celular.
El núcleo de estas es denso y rico en heterocromatina y está colocado algo fuera del centro. En el citoplasma, que se encuentra situado de forma periférica, se tiñe de un color azul pálido y contiene pocos gránulos azurófilos. De acuerdo con su tamaño, los linfocitos pueden ser pequeños, de 8 a 10 nanómetros de diámetro, medianos de 12 a 15 o grandes de 15 a 18, aunque estos últimos dos, los medianos y los grandes, son mucho menos numerosos. Las células asesinas naturales son un tipo de linfocitos producidos en la médula ósea. Su morfología se define como linfocitos grandes granulares, los cuales no se expresan el marcador CD3 y expresan las moléculas CD16 o también CD56. La expresión de estas moléculas es variable entre las diferentes subpoblaciones de estas células asesinas y permite su clasificación. Mide de 10 a 15 milímetros. Se encuentra principalmente en los nódulos linfoides y la sangre, pero también están ampliamente distribuidas en la piel, el intestino, el hígado, los pulmones y el útero, entre otros tejidos. Pertenecen al sistema inmune innato y su función es la destrucción de las células infectadas y de las células cancerosas, además de regular las respuestas inmunitarias. Los fagocitos mononucleares son un sistema que se divide en monocitos y macrófagos. Los monocitos son un tipo de glóbulos blancos que luchan contra determinadas infecciones y ayudan a otros leucocitos a eliminar tejidos muertos o dañados, destruir células cancerosas y regular la inmunidad contra sustancias extrañas. Estos son un tipo de glóbulos blancos que contienen núcleo, fagosoma y lisosoma. Mide 18 micrómetros y representa del 2 al 8% de los leucocitos en la sangre. Este se produce en la médula ósea y de ahí entran a la sangre. Después de pasar unas pocas horas en la sangre, migran a los tejidos, como el vaso, el hígado, el pulmón y la médula ósea, donde se dividen en macrófagos. Son de inmunidad innata y su función, como ya se mencionó antes, es de luchar contra determinadas infecciones y ayudar a otros leucocitos a eliminar los tejidos muertos o dañados. Los macrófagos y su función. Bueno, estos son células especializadas en la detección, fagocitosis y destrucción de bacterias y otros organismos dañinos. Además, pueden presentar antígenos a las células e iniciar el proceso inflamatorio mediante la liberación de las moléculas, llamadas citocinas, que activan a otras células. Los macrófagos, al igual que los monocitos, son un tipo de glóbulos blancos, pero estos contienen fagosomas, pseudopodos, fagosomas, lisosomas y fagolisosomas. Estos llegan a medir de 15 a 30 micrómetros. Se encuentran en la sangre e intervienen en la defensa del organismo contra sustancias extrañas o agentes patógenos, y son de inmunidad innata. Los granulocitos son un tipo de glóbulo blanco que tienen gránulos pequeños. Estos gránulos contienen proteínas y este tipo específico de granulocitos son también llamados neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Los neutrófilos, también denominados polimorfonucleares, representan el tipo de glóbulo blanco más abundante en la sangre, al igual que los eosinófilos y basófilos. Los PMN se clasifican como granulocitos debido a que en su citoplasma contienen pequeños gránulos con cuyo interior se encuentran diferentes proteínas responsables de muchas de las funciones de estas células. Una de ellas es la detención y eliminación de agentes patógenos. Como ya se ha mencionado al principio, los neutrófilos juegan un papel crucial en la respuesta del sistema inmune innato.
ante microbios que invaden nuestro organismo. Estas células son las primeras que acuden al sitio de infección, donde llevan a cabo la digestión y la destrucción de agentes patógenos mediante un proceso llamado fagocitosis, y la liberación de las sustancias contenidas en sus gránulos. Además, los neutrófilos tienen la capacidad de liberar las llamadas trampas extracelulares de neutrófilos o NETs, que son mallas de ADN sobre las que se encuentran diferentes proteínas que provienen del interior de los gránulos. Estas redes promueven la inmovilización y la muerte de los microorganismos nocivos. Estas también promueven la regulación del sistema en la respuesta inflamatoria. Los neutrófilos juegan un papel importante como mediadores de la inflamación. Por una parte, los neutrófilos liberan diferentes sustancias que contribuyen a la reacción inflamatoria y al reclutamiento de otras células del Células dendríticas, llamadas así por sus proyecciones en forma de árbol o dendritas, son responsables de la iniciación de las respuestas inmunitarias adaptativas y funcionan como centinelas del sistema inmunitario, buscando y detectando posibles agentes patógenos, virus, bacterias, hongos, entre otros. Son leucocitos derivados de la médula ósea y el tipo más potente de célula presentadora de antígeno. Están especializadas en capturar y procesar antígeno, es decir, convertir proteínas en péptidos, que pueden ser presentados en moléculas del complejo principal de histocompatibilidad, que son reconocidos por las células T. Pertenecen a la inmunidad linfoide y mieloide. Células dendríticas foliculares son células del sistema inmunológico que se encuentran en los folículos linfáticos primarios y secundarios de las áreas de células B del tejido linfoide. A diferencia de las células dendríticas, las células dendríticas foliculares no se derivan de las células madre hematopoyéticas de la médula ósea, sino que son origen mesenquimatoso.